George Polya, que en húngaro se dice Polya Georgi, nació en Budapest el 13 de diciembre de 1887 y murió en Palo Alto el 7 de septiembre de 1985. Fue un matemático húngaro. Aquí vemos ubicado Hungría. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Aquí está Hungría y aquí está la ciudad de Hungría. Fue profesor de matemáticas de 1914 a 1940 en el Politécnico de Zúrich y de 1940 a 1953 en la Universidad de Stanford. Aquí, como podemos apreciar, el Politécnico de Zúrich y también la Universidad de Stanford. Realizó contribuciones fundamentales en combinatoria, teoría de números, análisis numérico y teoría de la probabilidad. También destacó por su trabajo en la heurística y la educación matemática. Hay que tener en cuenta que la heurística es el arte de visualizar, descubrir, trascender, invocar, inventar, aportación, beneficios y proponer ideas. Ha sido descrito como uno de los marcianos, nombre con el que se conocía el grupo de particulares científicos húngaros radicados en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Estas son las 4 fases fundamentales que nosotros, los profesores y los estudiantes y los padres de familia y para el público en general, podamos entender un poco mejor para poder resolver los problemas. Las fases de George Polya son 4. Comprender el problema, diseñar un plan o una estrategia, ejecutar el plan o la estrategia, reflexionar sobre los resultados. Veamos una situación. Esta situación es de matemática. Dice lo siguiente: con conocimiento de las normas y protocolos que se debe cumplir, una empresa familiar emprende el servicio de envío a domicilio o delivery de productos. El ingreso de la nueva empresa es de 10 soles por cada entrega realizada. La pregunta reto fue expresar en diversas representaciones el comportamiento del ingreso en soles para esta empresa de acuerdo a la cantidad de deliveries realizados y finalmente plantear afirmaciones sobre las características de las funciones lineales. En este caso yo he resaltado la parte importante que nos puede interesar a nosotros en matemática. Alguno de ustedes puede tener otra manera de poder resaltar este tipo de texto, esta situación. La primera fase es comprender el problema. Para comprender el problema, en esta fase determinaremos cuáles son los datos y quién nos pide el problema. Veamos acá algo muy importante. Entonces, en esta primera fase, lo que debemos resaltar es cuáles son los datos y quién nos pide el problema, o sea, cuál es la pregunta, cuál es la incógnita, cuál es la interrogante. Ahora, nosotros debemos leer las veces que sean necesarias para hasta poder entender la situación. Es como paso número 1. Otra recomendación que se te hace es, en este caso, por ejemplo, encontrar el dato, subrayar el dato, si podemos resaltar los datos y también resaltar la pregunta. Redondea los números, el siguiente, redondea los números. O sea, estás encontrando ahí y trata de encontrar y redondeas, ¿no?, un número que te interesa. El siguiente paso que te recomendamos es señala con un rectángulo la palabra clave. Por ejemplo, aquí, para mí, por ejemplo, puede ser la palabra clave esta parte. Lo pongo en un rectángulo. El siguiente que te podemos recomendar es tacha la información
que no necesites, ¿no? La no necesaria. Esto, por ejemplo, podemos tachar. Comprender el problema significa también que nosotros nos podemos hacer algunas preguntas, algunas interrogantes. Por ejemplo, que podemos decir, ¿cuáles son los datos? Para nuestro caso, el dato sería, para el problema que les puse, por la situación que les puse, es los datos sería, por cada envío a domicilio, el ingreso es de 10 soles. Y también otro dato que tenemos, la cantidad de envíos a domicilio realizados. El siguiente paso también interesante que debemos hacernos, la pregunta es, ¿qué nos pide el problema? En nuestro problema nos piden, por ejemplo, expresar con diversas representaciones el comportamiento del ingreso en soles según la cantidad de deliveries realizados. Entonces nosotros ya tenemos los datos y ya tenemos la incógnita o la pregunta. La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿en qué otra forma representarías los datos? Si vamos a buscar otra forma de representar los datos. Por ejemplo, en matemática podemos utilizar así aquí. Entonces decimos una función de x es igual a 10x para este caso, donde x representaría la cantidad de entregas a domicilio. Otra forma de representar puede ser y es igual a 10x. Otra forma de representar podría ser m de x es igual a 10x. Otra forma de representar podría ser q de w es igual a 10x. Habría varias formas de representar. Por eso nos dice en esta parte, ¿de qué otra forma representarías los datos? Como siguiente pregunta nos diríamos, ¿puedes replantear la situación con tus propias palabras? A esto le llamamos nosotros parafrasear. En otras palabras, lo que queremos acá es lo siguiente, ¿no? A esta parte lo puedo colocar con otras palabras, puedo utilizar otras palabras. No sé, puedo decir por cada envío, no sé si me ocurre, por cada envío se pagará 10 soles. No sé, voy haciendo otra forma de plantear. La siguiente pregunta que me podría hacer aquí en la primera fase sería, ¿es similar a alguna situación que viste anterior o que viste antes? Entonces tratas de relacionar en tu vida cotidiana en qué parte puedes haber visto esta parte, alguna parte similar a la que estamos planteando aquí. Buscas otra forma de encontrar una similitud a una situación que usted ya conoce. La siguiente pregunta que te recomendamos sería, ¿es la condición necesaria para responder la pregunta? O sea que con lo que tú ya tienes la función que sería así, ¿esta condición es necesaria o habría que agregarle algo más? Si tienes que agregarle algo más, podrías sacar una condición. Esto es la condición, por ejemplo, que x no podría ser, tendría que ser diferente de números negativos. Números negativos. ¿Por qué? Porque no va a haber una entrega, por ejemplo, -1, ¿no? No podría haber una entrega en contra. Otra idea que te podemos plantear acá sería, una de las preguntas en la que dice, ¿existen algunos datos que se contradice? ¿Puedes encontrar por ahí alguna parte donde se pueda contradecir el problema? En la segunda fase, que nos dice concebir un plan.
La segunda fase que nos recomienda George Polya es diseñar un plan o una estrategia. Describiremos los procedimientos a realizar para la resolución del problema, conectando los datos según las condiciones del problema. En este caso, vamos a diseñar utilizando algún procedimiento y que los conectores sean los necesarios para poder entender. Entonces, vamos a desplazar nosotros en buscar estrategias. Vamos a buscar estrategias en este caso. ¿Cómo buscamos las estrategias? Haciendo o utilizando el ensayo y error. Utilizando el ensayo y error. Se me ocurre, por ejemplo, en la situación que estamos viendo nosotros, f de x es igual a 10x. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está acá es lo que va a pagar en total. Y esto es la cantidad de entregas. ¿Qué significa esto? Que si yo hago 2 entregas, sería 10 por 2, sería 20. Lo que se va a pagar sería 20 soles. Ahora, hago lo siguiente entonces yo por aquí. Entonces digo ensayo y error. Estoy probando los valores ahí. Si x vale 4, sería 40. ¿No? Entonces, tratando de buscar similares situaciones que nos pueda ayudar el problema. La siguiente estrategia que sería buscar un patrón. Lo que acabo de colocar aquí al costado, utilizando por ejemplo el f de x es igual a 10x, esto es un patrón matemático. Puedes encontrar también un patrón. La siguiente estrategia sería hacer una figura. Entonces, ¿yo qué podría hacer acá? Podría hacer mi tabla, ¿no? Puede ser un esquema, una tabla, una figura, donde pueda colocar por aquí, por ejemplo, el valor de x y acá el valor de y. Entonces, con una entrega, 10 soles. Con 2 entregas, 20 soles, y así podría estar planificando yo. Utilizando figuras también. Hacer un diagrama. Puedo utilizar un diagrama también, ¿no? Hacer una gráfica. La siguiente estrategia podría ser buscar una fórmula que se asemeja al patrón. Buscar, de repente voy a encontrar o voy a ubicar una fórmula que pueda utilizar en la resolución de esa situación. Otra también, hacer una lista. Todo lo que tengo yo, hago una lista. ¿Qué cosa tengo? ¿Qué cosa me están pidiendo? Entonces estoy planificando, estoy haciendo un plan. La otra estrategia que te podemos recomendar sería usar variables, como yo he utilizado, por ejemplo, la variable x, ¿no? Siguiente estrategia sería resolver una situación similar o más simple o sencilla. En este caso yo podría decir entonces, ¿no? Como hacía hace rato. Entonces mi función sería así. Entonces voy dándole valores pequeños acá. Cuando hay una entrega, habíamos dicho que sería 10 por 1, 10 así. Voy colocando primero valores pequeños aquí. No podría ser así, ¿no? No podría ser a 10 empezando con 500, por ejemplo. 500 entregas, no. No tendría que ser así. Primero tendría que ser la parte sencilla, la parte más significativa que podamos entender nosotros. La siguiente estrategia, para este caso, por ejemplo, nosotros, para el problema, para la situación que he dejado de matemática, entonces nosotros vemos aquí lo siguiente, ¿no? Vemos nosotros que puedo plantear aquí en concebir un plan. Establezco relaciones entre los datos o la variable entre las dos magnitudes y transformo esas relaciones en funciones lineales, porque estamos hablando sobre funciones lineales. Puedo utilizar también una expresión de la función lineal. Puedo plantear afirmaciones. No puedo decir si esto está bien, el otro podría estar bien. Voy haciendo mis conjeturas.
buscando características o propiedades de la función lineal y las justifico con conocimientos matemáticos. Es entonces como voy planeando yo para concebir un plan. Vamos a hacernos aquí algunas preguntas que son también muy importantes para concebir un plan. ¿Encontró una situación similar al planteado? Ahí nos vamos a hacer esta pregunta. Si he encontrado una situación similar a lo que yo estoy encontrando aquí. En la pregunta B, ¿conoce alguna propiedad que le sea útil? En este caso, lo que nosotros vamos a buscar algunas propiedades, algunas fórmulas, algunas función lineal, algunas axiomas que nos puedan ser útiles para resolver. Otra pregunta que podemos recomendar es, ¿podría usar usted su propia estrategia? No solamente utilizando, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, el f de x, ¿no? O sea, usted simplemente sin utilizar esto puede armar usted su cuadro. Puede utilizar su cuadro o de repente ya llevarlo a un plano cartesiano. Usted buscaría la estrategia más sencilla de poder entender el problema. ¿Podría enunciar la situación de otra forma? Utilizando otra estrategia también. Y otra pregunta es, ¿puede usted resolver la situación usando datos más simples o más pequeños? La tercera fase, o el tercer plan, sería ejecutar el plan. Básicamente en ejecutar el plan va a ser justamente cuando nosotros llevamos a cabo la idea, lo planteado anteriormente. En este caso, tengamos en cuenta algo muy importante. No tengamos miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco, sencillo, o una nueva estrategia conduce a un éxito. En nuestro caso podemos sacar entonces, ejecutando el plan sería, establezco relaciones entre los datos o la variable entre dos magnitudes y transforma esas relaciones en funciones lineales. Para nuestro caso, ¿no? Para nuestros problemas que hemos dejado. Y también otra ejecución del plan sería expreso en función lineal con representaciones gráficas. Aquí estoy utilizando los gráficos ya. Entonces yo he planificado anteriormente en el paso número 2, en la fase número 2, he planificado utilizar gráficos y aquí ya lo tengo que desarrollar el gráfico. Anteriormente en la fase número 2 lo nombro. Nombro también la tabulación, aquí lo ejecuto. Puedo utilizar también símbolos o un lenguaje algebraico, ¿no? En este caso para la matemática. Y también podría ser acá que planteo afirmaciones sobre las características y las propiedades de las funciones lineales y los justifico con conocimientos matemáticos. Entonces, así como vamos viendo esta fase, vamos ahora a ver la fase número 4, reflexionar sobre los resultados. En este caso, reflexionar sobre los resultados es cuando miraremos atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento usado. Haciéndonos algunas preguntas. ¿La solución es correcta? Vamos a suponer que mi respuesta me ha salido para el valor de x, que por ejemplo es 10, a mí me ha salido 50. Entonces voy a ver aquí, ¿no? Entonces digo, ya, f de x es igual a 10x. Pero acá me dice 10. Vamos a ver, entonces yo hago aquí, que sería 10 por 10 sería 100. Pero profesor, acá 100 es diferente de 50. Entonces aquí me doy cuenta que hay algo que debo corregir. Entonces reviso yo mi procedimiento y en algo me he equivocado. Entonces aquí lo que me dice es si la solución es correcta. Voy a revisar. El siguiente paso es hacer una pregunta. ¿El resultado satisface lo establecido en la situación?
El tercer paso podría ser, la tercera pregunta sería, ¿podría haber una solución más sencilla? Entonces puedo buscar el mecanismo, la forma de poder encontrar la solución utilizando otra forma, pero la forma más sencilla, como uno lo entiende. Y en la parte número 4, en la fase número 4, examinar la solución. Para nuestro caso sería lo siguiente acá, ¿no? Estamos haciendo acá unas preguntitas, por ejemplo. Como vemos aquí, podemos decir, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante primero determinar los datos y la incógnita en la solución? Entonces nos hacemos esta pregunta de manera reflexiva. ¿Por qué es importante elaborar representaciones simbólicas gráficas para resolver la situación planteada? Seguimos viendo la parte reflexiva, haciéndonos pregunta tras pregunta hasta poder decir si todo lo que hemos hecho está por un buen camino. ¿Se puede representar de otra forma las condiciones citadas? Claro que sí, ¿no? Podemos hacer esta reflexión y podemos decir, ¿habrá otra forma de resolver? Será importante reflexionar sobre la comprobación de los resultados y revisar si tu procedimiento está bien correcto. Solo en esta fase, el examinar la solución, es cuando uno reflexiona. Entonces reflexiona sobre justamente lo que hizo anteriormente, desde la primera parte hasta el paso número 3 o la fase número 3. Vamos a ver acá un resumen de los 4 pasos de Polia a las 4 fases de Polia para resolución de problemas. Hay que tener en cuenta que el primer paso era comprende el problema. Entonces comprender significa sacar los datos, ver qué preguntas nos están haciendo. El segundo paso es concebir un plan. Para concebir un plan debemos diseñar un procedimiento usando estrategias, como había recomendado anteriormente. El ensayo y error, gráficos y todo lo demás. En el paso número 3, en la fase número 3, es ejecutar el plan. Entonces esto lo que vamos a hacer es ejecutar la estrategia anterior. Ejecutar ese plan que hemos planificado en la fase número 2. Y en la fase número 4 es examinar la solución. En esta parte habíamos dicho que es comprobar si la respuesta es correcta o tengo que hacer algún reajuste. Ahí están los 4 pasos, los 4 pasos importantes: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y al final examinar la solución. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.